Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio El Remanente Una Fe Inteligente. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva serie de enseñanzas titulada Pablo como nunca lo habías visto. Antes de iniciar les pido por favor se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Denle like al video, déjenos un comentario y compártanlo con sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo a la dirección remanenteunafeinteligente@gmail.com. Y si han sido bendecidos por este ministerio y desean hacer un donativo para que sigamos predicando, lo pueden hacer a la información que dejamos aquí en pantalla. De antemano les agradecemos y deseamos de corazón que Adonai multiplique todo lo que ustedes invierten. Sin más por el momento, abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. En el episodio de hoy vamos a empezar a hablar acerca de la carta de Pablo a los Gálatas. Esta epístola es la más utilizada por las personas que desean refutar a los que predicamos la Torá. Por lo tanto, me parece muy importante que vayamos verso por verso para estudiar el texto en contexto y saber lo que realmente Pablo está diciendo en esta tan controversial epístola. Vamos a leer en la versión Reina Valera 1960 y cuando considere necesario me voy a detener. Iremos verso por verso. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Yeshua HaMashiach y por Elohim el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Me detengo por causa de que necesitamos saber quiénes eran los Gálatas. Pedro nos lo dice. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Elohim el Padre en santificación del Ruach HaKodesh para obedecer y ser rociados con la sangre del Mesías Yeshua, gracia y paz les sean multiplicadas. Debemos notar que Pedro les llama expatriados de la dispersión. Significa uno que ha sido sacado de su patria. Entonces, ¿Pedro le está predicando a gentiles o le está predicando a israelitas? Porque si le está predicando a gentiles, entonces técnicamente ellos no son expatriados por causa de que son personas que por sí no son israelitas. Pero si son israelitas que están fuera de su país, técnicamente entonces son expatriados. Lo que significa que cuando Pedro le escribe a los Gálatas, porque le escribió a los que estaban en Ponto y a los de Galacia, le estaba hablando a personas que viviendo en Galacia eran israelitas. Si usted piensa que me refiero a que eran judíos, entonces tampoco me ha entendido. Un judío es una persona de la tribu de Judá y un israelita es uno de los descendientes de Israel y no necesariamente es un judío. En los videos anteriores estuvimos hablando a gran profundidad de lo que es el misterio del Evangelio, donde explicamos cómo es que los gentiles podemos llegar a ser salvos y por ser salvos significa convertirnos en israelitas. Entonces cuando Pedro le está hablando a los expatriados en la dispersión de Galacia, por ejemplo, le está hablando a gentiles que entendieron su identidad como parte de la casa de Efraín y que empezaron a vivir como israelitas, pero obviamente no viven en Israel. Con todo esto como contexto, los Gálatas son personas que guardan la Torá. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Yeshua HaMashiach, por Elohim el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las congregaciones en Galacia. Gracia y paz sean a ustedes de Elohim el Padre y de nuestro Adón Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Cuando dice siglo se refiere al mundo donde vivimos, para librarnos del mundo en el cual nosotros vivimos, que es malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ya se presentó, ahora sí va a entrar directamente en lo que le concierne. 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que ya les anunciamos antes, que sea un anatema, es decir, un maldito, o un hereje. Como antes les hemos dicho, también ahora se los repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, que sea anatema. Pues
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Algo que debe entender usted respecto de la Biblia es que cuando usted lee ciertas traducciones de la Biblia, tienen títulos como este que dice no hay otro evangelio. Pero esos no estaban en la Biblia original, tampoco los capítulos, tampoco los versículos. Entonces, muchas veces los titulitos, los capítulos y los versículos que nosotros vemos nos hacen que nuestro cerebro piense que ahí es donde se acaban los temas. Pero no es necesariamente así. Entonces, a veces vamos a irnos más cortos de lo que parece un tema y a veces más largos. Entonces debemos entender esto. Pero por ahora me voy a detener aquí para explicar algo importante. Pablo está muy molesto porque dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Mesías para seguir a un evangelio diferente. Para poder saber qué es el evangelio diferente, necesitamos entender primero qué es lo que Pablo estaba predicándoles a los Gálatas. Si usted miró los dos videos anteriores, que se llama Pablo y el misterio del evangelio y Pablo y el ministerio de la reconciliación, entonces usted ya sabe qué cosa es lo que Pablo le predicaba a los Gálatas y a donde sea que él fuera. Eso que él predicó es lo que él les dejó como fundamento. Y eso incluye que todo aquel que es salvo guardaba los mandamientos, porque fuimos salvos para guardar los mandamientos. Eso lo vio usted si vio el video de Pablo habla de 7 leyes distintas. Por eso le digo, si no los ha visto, detenga este video, regrésese y mire la serie completa, porque estamos yendo paso a paso. Cualquier persona que entonces se ha topado con este video y lo está viendo sin haber visto los anteriores, le aseguro que tiene que irse al primero, donde viene la advertencia de Pedro en 2 de Pedro 3 del 15 al 17, que dice: Pablo es difícil de entender y los indoctos y los inconstantes lo tuercen porque no leen bien toda la escritura. Así es que por favor, regrésese al principio y cuando ya haya entendido aquello, avance hasta que llegue a donde estamos ahora. Y si usted ya vio todo eso, ya lo entendió, ya lo asimiló, ya lo capta completamente en su espíritu, entonces usted no necesita que yo le explique la carta de Pablo a los Gálatas, porque ya entiende cómo Pablo estaba tan enojado con ellos, porque lo que los Gálatas terminaron haciendo era contradecir lo que Pablo les enseñó. Pero si usted nunca ha estudiado a Pablo, seguramente va a decir: Pablo está diciendo que porque estos quieren volver a guardar la ley, lo que deben hacer es solamente guiarse por la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Pablo habla de un evangelio diferente? Y mucho más importante, ¿por qué dice que si algún un ángel del cielo hubiera llegado a predicarte un evangelio diferente, no le debes hacer caso? Eso quiere decir que estaba muy claro para los Gálatas lo que Pablo les había enseñado. Les enseñó que ellos eran israelitas de la casa de Efraín, que habían sido alejados y que allá lejos donde ellos estuvieron perdieron su identidad hasta que el Mesías les dio la oportunidad de volver, porque ellos son la casa de Israel que fue expulsada en el tiempo de Oseas y Adonai se divorció de ellos. Es el mensaje de la identidad que predicamos, el evangelio del reino que Yeshua vino a predicar, es el evangelio que Yeshua le enseñó a Pablo. Dice: ustedes siguieron un evangelio diferente, y luego aclara: no que haya otro, se refiere a que técnicamente, si lo vemos muy concretamente, no existe otro evangelio, el único evangelio es la sangre de Yeshua. Y hay otros que están tratando de ser impostores y de perturbarles y pervertir el evangelio que se les ha predicado. Otra vez, tiene que entender usted que el evangelio que Pablo le predicó a los Gálatas es el evangelio que usted pudo haber estudiado si vio los dos videos anteriores. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que ya nosotros les anunciamos, no le hagan caso. Pablo estaba tan claro en que lo que él originalmente les predicó era lo correcto, que les dice: si alguno se les apareciera que fuera igual que yo y les dijera: ya no creas lo que te prediqué, ahora cree esto, no nos hagan caso. Y luego dice: se los tengo que repetir, si alguien se aparece y les dice, aun si fuera un ángel del cielo, no les crean si les predican otra cosa que no sea lo que ya les predicamos. ¿Y qué es lo que les predicaron? Ustedes, Gálatas, eran gentiles, pero ustedes son israelitas de la casa de Efraín. Ahora pudieron oír, son ovejas perdidas que han sido encontradas. Y el Mesías les da la oportunidad, Él es la paz que nos ha dado la oportunidad de ser parte de Israel junto con la casa de Judá, y ya no necesitamos entonces nosotros ninguna de las cosas que el judaísmo dice que debemos hacer para que nosotros vengamos a ser israelitas, porque el judaísmo no ha creído en Yeshua y por lo tanto ellos saben que de alguna forma la casa de Efraín tiene que volver y ellos piensan que tienen que integrarlos al judaísmo. Pero Pablo entendió que había un misterio, que Yeshua vino a morir para que la esposa que estaba adúltera pudiera ser ya restaurada, y es justamente lo que predicaba. Pablo está muy enojado porque dice: ¿cómo puede ser que yo estuve tanto tiempo trabajando con ustedes?
Y en el momento que doy la espalda y me voy a trabajar a otro lado, resulta que ustedes empiezan a olvidar lo que tanto tiempo trabajé en sembrar en ustedes y empiezan a creer otra cosa. Técnicamente creen casi lo mismo, pero con una perturbación. Así es que si aún un ángel del cielo se metiera, y estoy seguro que está hablando de Satanás porque era un ángel, y les hablara otra cosa, no le crean, porque se les predicó con fundamento. Ustedes se supone que estaban bien fundados. Y entonces por eso es que Pablo está tan enojado. Porque los Gálatas dejaron el evangelio de la libertad en Yeshua para guardar los mandamientos y lo cambiaron por seguir lo que el judaísmo les decía, que la casa de Efraín no puede volver por causa de que fueron divorciados y que nadie los podía hacer volver. Ellos, los Gálatas, ya entendían que Yeshua nos podía hacer regresar, pero cuando Pablo se fue, llegaron maestros que no entendían lo que Pablo sí entendía y les dijeron, ¿a poco les enseñaron que ustedes pueden regresar? No se puede. La única forma para que la casa de Efraín pueda volver es que todos ustedes se conviertan en judíos como nosotros, que sigan el Brit Milá, sigan todo el proceso para ser circuncidados y un día ser ciudadanos israelitas, pero técnicamente eran como de segunda clase. Dice Pablo, ¿cómo puede ser que creen eso después de que se les enseñó bien? Y luego dice algo muy importante, Gálatas 1:11. Les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua. Pablo dice que el evangelio que él predica, el ministerio de la reconciliación, el misterio del regreso de la casa de Efraín, la identidad, dice que el evangelio que él predicaba se lo reveló Yeshua. Entonces, ¿cuál evangelio predicaba Yeshua? El evangelio del reino, el evangelio de la restauración de Israel. Entonces, ¿qué cosa predicaba Pablo? El evangelio del reino, el evangelio de la restauración de Israel, a través del ministerio de la reconciliación, es decir, ir a predicarle a todo el mundo, tanto el judío que debía aceptar de regreso al hermano Efraín y recibirlo en la sangre de Yeshua y por los méritos de Yeshua, como al gentil enseñarle su identidad como verdadero israelita, no como gentil entre los gentiles, sino como israelita entre los gentiles, y venir para que junto con Judá fueran un solo y nuevo hombre. Eso, hermanos míos, es el evangelio que Yeshua le encomendó a Pablo. Y no se lo encomendó a Pedro ni a Juan, se lo encomendó solamente a Saulo de Tarso y luego a sus allegados, y nos lo ha encomendado a nosotros en estos tiempos también. Y Pablo está muy molesto porque dice, no es como que lo que les enseñé fue algo que me enseñó alguien más a mí, esto me lo reveló Yeshua. Por lo tanto, lo que Pablo predica no puede contradecir lo que Yeshua predicaba. Y si nosotros pensamos que Pablo predica que no guardes la Torá, pero Yeshua dice guarda la Torá, técnicamente Pablo sí contradeciría a Yeshua. Pero ya vimos en videos anteriores que obviamente Pablo predica a favor de la Torá, pero se lo voy a comprobar en este momento. Para comprobar el hecho de que Yeshua fue quien le reveló a Pablo lo que Pablo predicaba, tenemos que entender qué cosa es la sana doctrina. Porque es Pablo quien utiliza el término sana doctrina 3 veces en la Escritura, y él es el que utiliza esta frase. Supongo que él está diciendo yo predico sana doctrina. Y cuando le dice a Timoteo, llegará un momento donde la gente no va a querer oír la sana doctrina, entonces está diciendo que ese tiempo sería cuando la gente oiría un evangelio diferente. Así es que entendamos qué cosa es sana doctrina, qué cosa es evangelio diferente, y sabremos entonces si Yeshua realmente le reveló a Pablo lo que Pablo predicaba. Pablo dijo en Gálatas 1:11, hermanos, les voy a hacer esto bien claro. El evangelio, las buenas noticias, como yo las proclamo, no son un producto humano porque ni me fueron enseñadas ni las recibí de ningún hombre, vinieron por medio de revelación directa de Yeshua HaMashiach. Entonces vamos a regresarnos a preguntarle a Yeshua qué fue lo que le reveló a Pablo. ¿Qué les parece? Yeshua, cuando le preguntaron cuál es tu doctrina, en Juan 7:16 dijo, miren, mi doctrina no es mía, mi doctrina es de aquel que me envió. Entonces eso es importante porque Yeshua no está diciéndote cuál es su doctrina. Yeshua simplemente te dice, mira, si tienes algún problema conmigo, habla con mi gerente. Vamos a ver entonces cuál es la doctrina de aquel que envió a Yeshua. Proverbios 4:2. Les enseño una buena doctrina, no abandonen mis instrucciones. Estas son las palabras de Adonai. Entonces vamos a ponerlo en perspectiva. Y la buena doctrina, de acuerdo al criterio del Eterno, es no abandones las instrucciones que Él te dio, es decir, no abandones su Torah. Y si esa doctrina es la que le dio a Yeshua, tanto que Yeshua dijo, a mí no me preguntes, pregúntale al que me envió. Y si esta doctrina es la que Yeshua le reveló a Pablo, entonces, ¿qué cosa predicaba Pablo? No abandones la Torah. Por eso Pablo se enojó en Gálatas 1:6 y les dice, me maravillo de que hayan dejado lo que les prediqué, la sana doctrina, el no abandonar los mandamientos, para irse a un evangelio diferente. Porque ya llegaron gentes que les pervirtieron lo que yo les prediqué por tanto tiempo, pero sepan esto, que si aún llegara yo otra vez, o alguien que se parece a mí, a decirles, ya no me hagan caso con lo que prediqué antes, sino que ahora sigan otra cosa que no sea, guarda los mandamientos de Adonai,
Entonces ese es un maldito. Y algo muy importante, Juan, el apóstol, en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim. El que persevera en la doctrina del Mesías, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así es que tenemos un trasfondo muy importante para Gálatas. Cuando nosotros pensamos que Pablo está regañando a los Gálatas por guardar la Torá, entonces ya empezamos mal a leer esa carta. Pablo está muy enojado porque él les enseñó que ellos debían guardar la Torá, porque eso es lo que Yeshua le reveló a él y lo que el Padre le reveló a Yeshua. Y los Gálatas, en el momento en el cual Pablo se fue, dejaron de guardar la Torá y empezaron a guardar las obras de la ley. Si usted cree que son la misma cosa, no entiende todavía. Guardar la Torá significa apegarte a los mandamientos del Eterno, que es la razón para la cual fuiste salvo. Recuerden, Efesios 2, 8 y 9 dice: somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice: porque somos hechura de Elohim, creados en Yeshua, para buenas obras, o sea, sí, para guardar la Torá, porque dice, estas buenas obras fueron establecidas de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en el momento en el cual Pablo se va y los Gálatas se desvían del mandamiento que se les dejó, de la instrucción dada por Yeshua mismo, para seguir las obras de la ley es solamente los mandamientos de los hombres, Pablo se enoja mucho. Les manda una carta y dice: ¿en serio? Me maravillo que nada más les di la espalda y ya dejaron lo que les enseñé para irse a seguir lo que otras personas les empiezan a perturbar. ¿No entienden ustedes que estas personas no han comprendido el misterio del evangelio que yo les prediqué a ustedes? Ellos todavía no entienden. Y ustedes deberían escuchar y quedarse firmes en lo que se les enseñó. Se les mostró que fue Yeshua quien nos lo mostró a nosotros también. Cualquier otra idea que no sea no te apartes de la Torá es un evangelio diferente. Eso es lo que dice Pablo. Y para usted y para mí, ese es el trasfondo con el cual nosotros debemos leer Gálatas. Si usted lo lee con cualquier otro trasfondo, usted está creyendo un evangelio diferente. Gálatas se lee con la conciencia de que los Gálatas conocían su identidad y en el momento en el cual Pablo se fue, dejaron el camino que se les enseñó, el ser injertados en el olivo de Israel, el vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno y empezar a seguir las tradiciones judías que les decían: tú eres casa de Israel, tú no puedes volver porque nadie puede hacerte regresar. Pero Pablo les había comprobado que Yeshua es quien los había hecho volver. Solo que ellos eran tan nuevos en su crecimiento que con poquito de nueva doctrina que les enseñaron se asustaron y empezaron a decir: debe ser esto lo correcto. O peor aún, muchas personas hoy en día también pueden terminar cayendo en esto. Es como cuando usted, hermano de Raíces Hebreas, acaba de abrir sus ojos, entiende su identidad, se pone muy contento, pero luego deja de escuchar lo que predica Jim Staley o el hermano Eliud o la hermana Liliana, personas que le predicamos sobre la identidad. Y en el momento en el cual nosotros nos vamos, usted empieza a buscar doctrinas de otras personas que le dicen: eso no es cierto, eso de los judíos son el único pueblo que existe el día de hoy. Hay personas que no creen en el mensaje de la restauración de las dos casas de Israel. Si usted los ha empezado a escuchar, usted está igual que los Gálatas. Que los Gálatas habían escuchado el mensaje de la restauración. Ellos entendían: yo soy Efraín, mi hermano es Judá. Pero en el momento en el cual Pablo se fue, llegaron personas que no predicaban eso. Llegaron personas que también guardaban la Torá, que también guardaban los Moadim, igual que Pablo, que también guardaban el Shabbat, pero que les predicaban: realmente esa doctrina de las dos casas no es correcta. En realidad tú necesitas ser judío porque son los únicos que son pueblo de Israel. El judaísmo mesiánico, a diferencia de las raíces hebreas, tienen una situación. En las raíces hebreas entendemos que Judá y Efraín somos uno y nos llamamos Israel. Si usted es judío mesiánico, es posible que a usted le enseñen la frase judío y gentil. Es decir, si tú te conviertes en un judío mesiánico o en un gentil mesiánico, nunca dejas de ser un gentil. Yo te digo esto: tú no eres gentil si tú vienes a Yeshua. Tú dejas de ser un gentil, necesitas dejar de ser gentil, porque la palabra gentil significa afuera del pacto. Pablo te diría lo mismo. Si tú ya eres salvo, Pedro te dijo: eres un expatriado, uno que ya tiene patria pero está fuera de ella. Y yo te sigo diciendo gentil y te digo: tú estás en el Mesías judío y gentil, porque esa es una frase del judaísmo mesiánico. En el Mesías somos judío y gentil. Lo siento, no. En el Mesías no somos judío y gentil. En el Mesías somos Israel. Somos la misma cosa. Adonai dijo: si el extranjero viene y es parte de mi pueblo y guarda mis mandamientos, él será igual que el natural. Adonai no hace diferencia. Por eso dice Pablo: delante de Adonai no hay judío y no hay griego. Somos un solo hombre, se llama Israel. La doctrina que los Gálatas estaban creyendo les estaba sacando de su cabeza la idea de que ellos tenían una identidad como israelita y los volvía
a regresar al punto de ser gentiles que podían solamente seguir los ritos del judaísmo para, pues, medio incluirse como judíos dentro del pueblo, pero nunca con un derecho de decir yo soy hijo. Aquí nos vamos a detener, hermanos. Este es el trasfondo que usted necesita entender para leer todo Gálatas. Vamos a leer toda la carta de Pablo a los Gálatas, así es que prepárese y estudie. Pero este es nuestro trasfondo. Pablo está hablándole a personas que guardaban los mandamientos, que entendían su identidad, pero que luego dejaron eso por ir a buscar tradiciones judías o ir a buscar cualquier otra cosa que les gustaba, que parecía muy vistoso, pero que a fin de cuentas los desvió del camino de la verdad, para seguir un evangelio diferente. באמת תשחרר אתכם, תשחרר אתכם, ותדעו את האמת, בהאמת תשחרר אתכם, תשחרר en mi palabra, si permaneces en mi palabra, mi discípulo realmente serás, mi discípulo realmente serás, y conocerás la verdad, y la verdad libre te hará, libre te hará, y conocerás la verdad, y la verdad libre te hará, libre te hará. ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם, תשחרר ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם, תשחרר אתכם, האמת תשחרר אתכם, האמת תשחרר